En este vídeo vamos a hablar sobre las funciones. Vamos a darle el concepto de función y vamos a hablar de todas sus propiedades que la definen. Una función es una relación existente entre dos conjuntos de manera que cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solamente uno de los elementos que contiene el segundo conjunto. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto D formado por los números 1, 2 y 3 y tengo un conjunto E formado por las letras A, B y C, pues una manera de definir una función sería, por ejemplo, decir el número 1 lo asocio con la letra C, el número 2 lo asocio con la letra A y el número 3 lo asocio con la letra B. En esta situación estoy definiendo una función porque cada elemento de este primer conjunto D va a únicamente un elemento del conjunto E. Podría ocurrir que dos de los elementos del conjunto D fueran al mismo punto del elemento, al mismo elemento del conjunto E y seguiría siendo una función. La única restricción que tenemos es que cada elemento de aquí solamente puede tener uno de aquí, pero no nos dice nada de que dos elementos de aquí puedan ir al mismo resultado o al mismo valor del conjunto final o conjunto E. ¿Qué elementos vamos a distinguir en una función? Pues en la función vamos a distinguir lo siguiente. El conjunto inicial o dominio era el conjunto D que hemos visto antes. Son los puntos o conjunto de elementos del cual partimos. El conjunto final o de llegada es el conjunto E de nuestro ejemplo anterior. Se llama conjunto de destino y se le recibe otro nombre como el de imagen, conjunto imagen o recorrido. Normalmente pues lo solemos llamar recorrido. ¿Qué es la imagen de un elemento? Pues la imagen de un elemento es el valor del conjunto final que le corresponde a un elemento del conjunto inicial. En el ejemplo anterior, el 1 iba a la C, por tanto la imagen del 1 era la C, y así con todos los elementos. Vamos a definir qué es una función real de variable real. Pues una función se dice que es real si su conjunto final, o f, es un subconjunto de los números reales. Y se dice que es de variable real si el conjunto inicial, o dominio, es también un subconjunto de los números reales. En resumen, pues decimos que una función es real de variable real si verifica que parte de números reales y termina en números reales. Esta es la notación que utilizamos para funciones. La f sería el nombre de la función, ponemos dos puntitos, el dominio conjunto de inicial o conjunto de salida y f conjunto final o recorrido o conjunto de llegada. Y como veis, tanto i como f son subconjuntos de los números reales. ¿Qué maneras podemos utilizar para representar o expresar una función? Pues hay dos formas principales de expresar funciones. La primera es de manera explícita. Una función viene dada en forma explícita o viene dada explícitamente si indicamos para cada elemento el valor que le corresponde del conjunto final. Es decir, cada elemento del conjunto inicial le diferenciamos y le decimos exactamente qué elemento le corresponde del conjunto final. Es muy útil pues, cuando las funciones tienen un dominio finito, dominio e imagen finitos. Por ejemplo, el ejemplo inicial con los dos conjuntos, el conjunto inicial solamente tiene tres elementos, el conjunto final también, pues simplemente digo, pues f de 1 es tanto, f de 2 es tanto, f de 3 sería tanto. Por otro lado, tenemos la forma analítica para expresar funciones. Con esta forma se proporciona una fórmula de cálculo que permite obtener el valor de la imagen que le corresponde a cada elemento del conjunto inicial. Lo utilizamos para funciones que tienen un dominio de imagen no finito, es decir, tenemos una fórmula en la cual sustituyendo los valores pues encuentro sus imágenes, digámoslo así. Ejemplos, pues por ejemplo, si tengo el conjunto D 1, 2, 3 y el conjunto E ABC, pues la función f que va de D en E, que viene dada por f de 1 igual a C, f de 2 igual a A y f de 3 igual a B, viene dada en forma explícita. Como veis, digo directamente qué corresponde a cada elemento del dominio. Es decir, al 1 le corresponde la C, al 2 la A y al 3 la B. Por otro lado, la función g, definida del intervalo cerrado 0,4, incluido en R, en el conjunto cerrado 0,9, incluido en R también, dada por f de x igual 2x más 1, pues viene dada de forma analítica. ¿De acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, para obtener cuánto corresponde cada imagen, pues yo cojo un número entre 0 y 4, sustituyo y veo
a qué valor le corresponde de la función. Por ejemplo, si cojo el 1, pues sería 2 por 1, 2, más 1, 3. Es decir, f de 1 sería 3. Y no tengo por qué dar de forma explícita el valor de cada elemento. De hecho, es imposible darlo de forma explícita, ya que entre 0 y 4 hay infinitos valores, contando todos los números decimales, obviamente. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo vamos a ver, a explorar el concepto y a profundizar en el concepto de función, ¿vale? La característica principal que define una función. Si os dais cuenta, esta gráfica que aparece aquí, pues ¿definirá una función o no definirá una función? Pues fijaos, esto sí define una función. ¿Por qué define una función? Porque cada valor de x, es decir, cada valor en el eje horizontal, que es donde representamos los valores del dominio, le corresponde un único valor de y. Si os dais cuenta, si yo tiro líneas verticales, así, pues solamente voy a cortar a la gráfica una vez. Y si corto la gráfica una vez, significa que para cada valor de x corresponde un único valor de y, que era lo que decíamos que nos daba, era lo que teníamos que tenía que cumplir una función para ser función, realmente. Por contra, este dibujo que veis aquí, pues no define una función, porque cada valor de x, bueno, todos no, pero la mayoría de los valores de x, salvo este punto de aquí y este punto de aquí, pues tienen más de un valor de y. Si os dais cuenta, para el valor x igual a 1, pues tengo este valor de aquí arriba, pero también tengo este posible valor de aquí abajo como valor de imagen. Entonces, esta expresión no define una función, ¿vale? Pues creo que queda claro como que cuando una expresión es una función y cuando una expresión no es una función.